¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotros continuamos con nuestros programas sobre salud mental y en este caso hemos traído a una profesional del ámbito que vamos a hablar, además de mamá, que es Virginia Pecharromán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de la salud perinatal, por eso decía lo de qué importante también que seas mamá y que hables con conocimiento de causa, ¿no? Como se dice. ¿Qué es exactamente la psicología perinatal? Bueno, pues la psicología perinatal, hasta hace poco muy desconocida por mí, fue un poco eso, el ser experta psicóloga ya de la salud mental, y cuando fui madre fue cuando me di cuenta y descubrí este área tan amplia que abarca muchos temas. Eso, trata sobre todo a las madres y también a los padres, todo el periodo desde que se piensa el bebé, ¿no? El futuro bebé, porque el bebé siempre es pensado primero. Claro, es verdad. Y abarca todo el proceso eso de la concepción, el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia y también el primer año de crianza. Pero bueno, yo ahora lo alargaría también a la crianza en cada etapa, porque cada edad es un mundo y se necesita mucho apoyo. Desde luego. ¿Qué problemas son los principales a los que se están enfrentando ahora mismo las mamás y los papás, ¿no? Bueno, pues eso, como se está retardando mucho la maternidad, pues hay muchos problemas de fertilidad, porque lo que decimos, el bebé primero es pensado, pero una vez que te pones, o sea, a lo mejor luego no se puede en el momento que uno quiere, ¿no? Entonces hay que hacer un apoyo psicológico a esta etapa porque es muy importante que los padres estén bien, ¿no? Sobre todo luego se dan situaciones de ansiedad en el embarazo, de miedo al parto, luego ya el puerperio o posparto, que pueda haber depresión, o aun no habiendo depresión siempre es un periodo de mucha vulnerabilidad. Y también luego se puede trabajar el vínculo con el bebé, que a veces cuesta, y también los problemas de lactancia o las pérdidas gestacionales, cuando hay una pérdida, un aborto, ¿no? O un duelo perinatal, que es cuando ya el bebé casi está a punto y puede fallecer pues, antes de nacer o durante el parto o después, a los pocos días. Claro, porque sí que es cierto que parece que la maternidad siempre la queremos relacionar con ese momento de felicidad, de qué bonito, traer una nueva vida, tal, pero tiene muchas otras cosas detrás que igual no se cuentan para no estropear ese momento tan idílico, ¿no? Claro, se ha idealizado mucho la maternidad y se ha silenciado muchas cosas. Pero bueno, no quiere decir que todo sea malo tampoco, desde luego. Sino que en el mismo día hay sensaciones de felicidad y de llanto, y por eso se necesita mucho apoyo de conocer pues eso, que eso puede pasar en cualquier momento y que uno no es mala madre, por ejemplo, o mal padre por pensar que está harto Desde luego. o cosas así que pasan. Al principio, cuando te preguntaba, ¿no?, que qué es lo que estudia esta salud perinatal, me decías que prácticamente cada etapa de la vida también la incluirías. Hay un tema que yo creo que también es importante poner sobre la mesa, que es que muchas veces las mujeres son mujeres trabajadoras, entonces la conciliación es también un tema sobre el que hay que trabajar y analizar. Pues sí, porque es un tema muy pendiente. Se ha hablado mucho de conciliación, pero la conciliación real no está existiendo. Entonces, hay una falta de medidas de conciliación. De hecho, hay un movimiento nacional del yo no renuncio. Por eso, porque mucha gente renuncia a ser madre casi por conservar el trabajo, claro, o por tener un trabajo estable. Y claro, cuando se es madre, pues se renuncia a una carrera profesional o se renuncia al trabajo muchas veces, ¿no? Tengo hasta datos, ¿no?, del coste laboral, porque hay un coste laboral, otro emocional y otro personal, al final, las mujeres sobre todo, ¿vale? El coste laboral, hay 6 de cada 10 mujeres que renuncian a su carrera profesional al convertirse en madres. Es una encuesta actual, que se ha hecho el año pasado. Y el 57% de las mujeres ha sufrido una pérdida salarial tras ser madres, ¿vale? O sea, el salario o baja o le pierden. ¿Por qué? Porque se piden excedencias, reducciones de jornada, claro, etcétera. Luego hay un coste emocional, porque hay un cansancio, hay una preocupación, una carga mental. Por eso, la mujer está mal por no trabajar, se siente mal, pero también si trabaja porque se siente culpable por no estar con los niños. O sea, que hay un cúmulo ahí de situación emocional, ¿no? Un coste emocional que también además luego no se pide ayuda. Tengo otro dato, que es que el 66% de las mujeres no han pedido ayuda psicológica a pesar de sentirse desbordadas o tristes. ¿Y por qué crees que no lo hacen? Yo creo que eso, porque es un tema todavía
No es que sea tabú, porque yo creo que todo el mundo está, vamos, a nivel de crianza muchos están desbordados, padres y madres. Pero se habla mucho en el entorno a lo mejor cercano, con amistades y tal, pero luego no se pide ayuda, hasta que uno ya está, no desbordado, sino más. Claro, o sea, tú te desahogas con tu círculo y dices, bueno, ya está, pero realmente eso ya ha dejado una capita, ¿no? Claro, en tu estado de salud mental. Y como te decía, el coste personal también, la falta de tiempo para una misma, sobre todo ya te digo que es en las mujeres, pero bueno, yo creo que la crianza trae menos tiempo libre a los dos padres, ¿no? Pero sí que es verdad que la mujer, el 85% de las mujeres no tienen tiempo libre o solo disponen de 1 hora al día. Fíjate. Pero es porque yo creo que también la carga mental de la educación que hemos llevado, ¿no? De dedícate a tus hijos y a la casa y al trabajo, hace que mentalmente no queramos buscar esa hora. O sea, que aunque nos lo digan, oye, que necesitas 1 hora tuya al día, sin querer no la encontramos, porque siempre priorizamos a los hijos, ¿no? O a la casa antes que a nosotras mismas. Y eso es malo para nuestra salud mental, claro. Entiendo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Que es en lo que se trabaja en este tipo de terapias, ¿no? Eso es. Otro tema importante que mencionábamos antes de pasar es el tema relacionado con la fertilidad, porque claro, es algo que no te planteas posiblemente durante toda tu vida hasta que llega el momento. Claro, ¿cómo se gestiona esto? Claro, eso está pasando, que actualmente pues uno prioriza tener una vivienda donde vivir, tener estudios y carrera terminados, o másteres o todo lo que, o oposiciones, imaginaros, ¿no? Todo que se alarga en el tiempo. Tener un trabajo estable, una pareja estable también, y ya luego decidir ser padres. Pues todo eso lleva un tiempo que, pues eso, que nos plantamos casi en los 40 y mucha gente es cuando se plantea casi ser padres. Sí que, pues eso, ha subido la media de edad, ¿no? Antes eran los 20 y tantos, ahora son los 30 y tantos. Entonces está claro que la fertilidad de la mujer decae, pero es que también hay problemas a nivel masculino, ¿no? Y claro, luego que la pareja sea compatible, porque a veces, pues eso, estás con una persona, crees que va a ser la persona y luego no hay compatibilidad, y entonces se necesitan técnicas de reproducción asistida, con lo que conlleva, ¿no? El hecho de pensar, sí, yo iba a tener un hijo, pero ahora tengo que hacer muchas cosas antes de tener un hijo, ¿no? Y todo lo psicológico que se plantea, y cuando además se plantea la situación que a lo mejor tus óvulos o tus espermatozoides no sirven y tienes que, tienen que ser donados, ¿no? Entonces al final es como un duelo a no son mis óvulos, son de otra persona. O sea, se dan un montón de situaciones de las que no tenemos conciencia, y que, pues eso, que lo ideal sería tener hijos antes, porque no hay tanto problema. Y porque, mira, tengo también algún dato por aquí de, pues eso, gente que ha pasado por estas situaciones de tratamientos y que dijeran, si volvieran a hacer, a los 25 me pondría a tener hijos. Por eso, porque uno se pone a una edad y no sabe si a esa edad va a empezar, ¿no? A tenerlos. Y que luego hay tratamientos de fertilidad que el 10% de las personas no llegan a lograrlo, o sea que terminan sin ser padres, que es una triste noticia, ¿no? Entonces, actualmente el 33% de los niños que nacen en España son de mujeres de mayores de 35 años. Fíjate, sí que se ha alargado. ¿Y en caso de querer ser madre sola? ¿Cómo se gestiona eso? Claro, también hay esa opción, ¿no? Porque claro, uno llega a la edad fértil, quiere ser madre y no existe una pareja, o mi pareja es del mismo sexo, ¿no? Y no podemos físicamente tener hijos. Entonces, bueno, es una cosa que también hay, que aquí en la fertilidad ayuda bastante. Y bueno, pues es otra opción como otra cualquiera. Claro, si es en solitario, pues va a ser más difícil todo, porque yo creo que siempre se necesita un apoyo, un sostén de una pareja. Pero vamos, que es una opción como otra cualquiera. Efectivamente, hay gente que incluso cuando es joven, muy joven, congela óvulos para luego poder ser madre en un futuro, ¿no? Claro. Y que ya lo tiene previsto todo esto. Estamos hablando del previo, ¿no? Vamos a durante el embarazo. ¿Qué ocurre en el cerebro de la futura madre durante todo este proceso? Porque yo entiendo que además tiene que haber un boom de hormonas muy interesante, ¿no?
pues efectivamente hay un boom hormonal, pero lo que no sabemos o no pensábamos es que esas hormonas también cambian estructuralmente el cerebro y para siempre. O sea, el cerebro de la mujer cambia. ¿Te has dejado? ¿Y qué cambios se producen, Virginia? Pues mira, por ejemplo, se da un cambio en la materia gris. ¿Qué produce esto? Pues por ejemplo, problemas de memoria. Claro, siempre se dice que la embarazada está como despistada y por un lado sí que son cosas de la memoria, pero, pero luego hay datos o detalles con los que sí que se recuerdan, ¿no? O sea, es más distraída o desmemoriada para rutinas diarias, ¿no? Se me ha olvidado hacer esto, se me ha olvidado esto aquí. Pero luego, y también lo que pasa en el cerebro hace que la mujer controle menos sus emociones, por eso tanto, pues eso se pone a lo mejor más nerviosa o llora más. Pero luego tienen como más nítidos los recuerdos del pasado y los detalles. Por eso también el embarazo es una época ideal para hacer terapia, aunque uno esté bien. ¿Por qué? Porque salen cosas, además es eso que uno se plantea como cuando, o sea, vuelven cosas de cuando uno ha sido niña. Cuando te vas a convertir en madre, curiosamente, pues pasa eso. Entonces salen cosas de la niñez y salen cosas bonitas y salen traumas también o cosas no tan bonitas, ¿no? Y que es el momento ideal para trabajarlas psicológicamente. Fíjate qué interesante, o sea, que cuando te dicen, oye, mira, es que claro, le ha cambiado el chip, ya es madre, no, es que realmente Cambia. Tu cerebro ha tenido modificaciones, qué interesante. Bueno, el padre también le cambia el cerebro, ¿eh? ¿También? No tanto, pero sí se da, claro, al padre eso es como más tarde, ¿no? Sobre todo cuando ya el bebé nace, claro, se da cuenta, es más consciente de que tiene un bebé en sus brazos. Y el contacto estrecho con el bebé va a hacer que ese cerebro segregue más oxitocina, que es la causante, pues eso, del amor incondicional, y de que ese padre tenga más cambios a nivel cerebral. Fíjate, qué interesante, porque siempre lo has escuchado, ¿no? En plan, bueno, es normal, al final ya tienes a tu bebé en brazos, pero no nos sabíamos, o yo al menos no me había parado a pensar que realmente eso es una cosa científica, ¿no? Que se produce así en el cerebro. Qué interesante. Comentabas, cuando ya tenemos a ese bebé en brazos, hay una parte muy importante, que es esa parte de parto y posparto, en el que el cuerpo de la mujer, en este caso, pues ha tenido un esfuerzo muy grande. ¿Qué puede ocurrir en este periodo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Claro, el parto es una situación muy intensa, ¿no? En la que ahí sí que hay un bombardeo de oxitocina sobre todo, pero de muchas hormonas y de muchos cambios, porque realmente pues eso, se da una situación nunca vivida y sobre todo cuando es la primera vez, ¿no? Entonces toda esa intensidad, claro, cuando el parto va bien o pasa todo un poco lo esperado, pues no tiene mucha repercusión después, aunque luego hay cosas en el posparto que se dan, también pueden necesitar apoyo, ¿no? Pero sí que, claro, cuando un parto no ocurren cosas que uno espera, pues todavía se vuelve más traumático. En los últimos años se ha medicalizado mucho los partos para que la mujer no sufra, para que la mujer no le duela nada, pero claro, se ha mecanizado tanto que claro, está como en manos de los médicos y no. La mujer tiene que ser parte activa en el parto, porque al final sabemos parir, somos mamíferos, y no dejar tanto que me hagan, porque entonces al final tienen que utilizar pues cosas para que el niño salga, y no tiene que ser la madre y el niño, porque al final es el niño el que decide nacer y salir, y con una preparación, la verdad que es importante prepararse para un buen parto y para creerte que vas a tener un buen parto, ¿no? Ese miedo al parto que se tiene con antelación, pues eso es quitar muchos mitos, muchos falsos mitos y ir lo más relajado posible para que todo vaya bien. Claro, confiado. O sea, todas esas futuras mamás que nos estén viendo, ¿no? Y que digan, no, bueno, pues es que yo voy asustada y voy con miedo, pueden pensar que es normal, que probablemente pueda ser normal, pero que eso no quita que pidan ayuda, ¿no? Y que hagan terapia. Esa es como el objetivo en todo momento de esta entrevista, ¿no? Entender que esas cosas que pueden ser normales,
pues que con la misma normalidad con la que se tiene ese miedo, se vaya a un especialista a que te prepare para esas cosas, ¿no? Sí, es muy importante una educación maternal, que la matrona es especialista en esto, pero también yo añadiría eso, esa parte psicológica, que hay que prepararse psicológicamente, igual que estas cosas que os he comentado, que no se saben tanto y que te sorprenden y que luego te das cuenta de cuando lo vives, pues mira, claro, es que esto es por esto, y entonces le das una explicación a tus sensaciones y a tus emociones y más, pues eso, a cómo va a ser el parto, y ahí se puede hacer un plan de parto. Otra cosa es que luego ocurra, pues eso, porque pueden ocurrir desavenencias, ¿no? Y no ser como tú esperas, pero hay hasta un plan de parto en el que tú eliges. Bueno, de hecho, ahora actualmente parece que solo elegimos si nos ponen epidural o no, pero no, se pueden elegir muchas más cosas. O sea, se puede programar mucho más, sí, ¿no? Incluso tener musiquita, Fíjate. la que tú quieras, para tener tranquilidad, poca luz y tener una situación eso que favorezca el buen parto. Fíjate, hemos estado hablando en todo momento, nos mencionabas al padre. El progenitor juega también una parte muy importante en todo este proceso, ¿no? Claro que sí, sobre todo de sostén y acompañamiento, porque el no tener a nadie físicamente allí, pues eso es algo que implica mucha soledad, ¿no? Hay gente que luego, pues a lo mejor el padre no puede por cualquier motivo o no hay padre y tiene que ser otra figura, ¿no? Eso es lo importante, que siempre haya una figura de apoyo ahí en el parto y en todo lo demás. Sí que en esta época de COVID, sí que, vamos, aquí en Aranda sí que han dejado entrar a la pareja, pero sé que en otros hospitales, ¿no? O en situaciones que se ponen, que se agravan, pues desaparece la figura, ¿no? Entonces, claro, hay que tener también mucha delicadeza con la mujer, o sea, que los profesionales tengan ese saber estar, ¿no? Y ese saber acompañar también. Claro que es un momento complicado. Ya tenemos al bebé en nuestras manos, ya ha pasado el parto, ¿no? Vamos a poner que el posparto ha sido tranquilo, y ahora llegan las dudas de: ¿tu bebé duerme mucho, no duerme mucho? ¿Cómo es mi bebé? ¿Cómo sé cómo es mi bebé? O sea, no tengo ni idea. Claro. Pues eso pasa, que cuando una está embarazada está muy pendiente eso del embarazo, de que todo vaya bien, de, pues eso, y del parto casi, y como que ahí se acaba y resulta que luego empieza todo. Y efectivamente, pues hay que... los primeros días son de conocimiento, por eso se necesita calma total, o sea, las visitas que ahora en el COVID se quitaron en el hospital. Y luego yo tuve la suerte también, porque yo fui madre en el 2021, en enero, cayó la gran nevada aquella, que es Filomena. Sí, y la verdad que me vino fenomenal estar en casa aislada de nadie, porque pues sí, es que se necesita tranquilidad los primeros días, porque eso, necesitas recuperarte primero del parto, de la intensidad del parto, y después pues eso de empezar a conocer qué necesidades tiene el bebé, ¿no? Y estar al máximo posible, pues eso, ahí. Claro, descubriéndole, ¿no? Descubriendo. Conociéndonos. Y otra pregunta que se me plantea a mí, claro, yo pienso en mis abuelas, en otro tipo de estructuras familiares que eran 10 hijos y no pasaba nada y todo estaba bien. Y ahora cuando tienes la parejita dices: uy, madre, conciliación, uy, madre, no me hacen caso, corro detrás de ellos, voy todo... ¿Por qué? ¿Por qué ha habido esta diferencia de planteamiento? Bueno, la sociedad ha cambiado mucho, ya lo estás viendo, que esto va muy diferente a como era antes. Sí que es verdad, hoy en día yo estoy escuchando testimonios de gente que tiene 10, 12 hijos, o sea, porque les hay, ¿eh? Claro. Y te dicen que es cuestión de organización, o sea, fíjate. Tal cual. Claro, ¿qué pasaba antes? Antes también, aunque se tenían muchos hijos, desde bien pequeños algunos iban al seminario y ya les criaban otras personas. Claro. Vamos, o les criaban unos tíos o unos abuelos, o luego los mayores se hacían cargo de los pequeños, porque decían: jolín, si también la mujer trabajaba dentro y fuera de casa, porque se iba al campo. Claro. Entonces, bueno, también se daban otras situaciones y que las familias eran como más los vecinos eran como más familiares, ¿no? Que se ayudaban unos a otros, incluso existían las madres, madres de leche, que otra vecina, si a lo mejor la madre no tenía leche, otra persona le daba el pecho. O sea, imaginaros eso, la convivencia que había en los pueblos, ¿no? O en los no tan pueblos
era otra historia. Ahora vivimos más aislados, más de familia nuclear para adentro y como mucho son los abuelos y poco más. Claro. Entonces a veces los abuelos no están o no podemos disponer de ellos porque viven en otra ciudad. Entonces está claro que la crianza, además de que, como hemos visto en la evolución, que la educación es muy importante para nuestra vida adulta y el educar bien a los hijos, lo vemos como algo muy importante en lo que invertimos, queremos invertir tiempo y por eso como que le dedicamos mejor y más tiempo de calidad a 1, a 2 hijos o a 3 como mucho y no queremos más, ¿no? Pero bueno, hay familias y sitios donde me decían en Andalucía que es más fácil tener hasta 5, ¿sabes? Que todos son como si dijéramos maneras de hacer y de ser. Claro, aquí sí que es verdad que eso, que 1, 2, en Aranda dicen que hay muchos de 3, que algunos vienen 2 a la vez. Pues eso y tiene claro, que ser, no la hemos marinera. hablado de eso, cuando estás esperando uno y te dicen que tienes 2 o 3. Pues un shock también para el que no lo espera, claro, porque luego hay veces que es por fertilidad y ya lo esperas, ¿no? Que puede haber esa opción, pero cuando no lo esperas y te lo dicen, pues hay que hacerse a la idea de que vienen 2 y que se necesita el doble de ayuda y el doble de todo. Desde luego. Bueno, es un tema muy amplio. Yo no sé si hay alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero y que nos quieras decir. Seguro que sí, pero... Claro, sí, es que... Así. Bueno, muy importante eso, lo que decimos, lo que te estaba diciendo, ¿no? Que las familias de antes había esos apoyos que ahora no hay, entonces por eso hay que buscarlos. Tenemos que buscar, que al final es lo que hacemos sin querer en sitios donde frecuentamos, si vamos a pilates o a yoga o donde sea, o al colegio o a la guardería, que al final nos hacemos un poco relaciones con la gente que tiene las edades del bebé o de los niños con los que tienes que criar, ¿no? Y un poco ahí hay ese acompañamiento, ¿no? Cuando estás embarazada, pues conoces a otras embarazadas y así. Entonces, es importante tener esa red de apoyo entre otras personas que están pasando por lo mismo, incluso los padres, ya os digo, porque los padres por muchos se quedan en casa, piensan lo suyo y no. También se tienen que relacionar con otros padres que están pasando por lo mismo, sobre todo con estos que reciben este tipo de noticias de, ¿no?, que vas a tener 2. Claro, no. y ver cómo hacer las cosas, ¿no? Pero claro, por eso, como no todo el mundo dispone de eso y no todo el mundo lo puede encontrar, yo sí que estoy en ello, en formar grupos de acompañamiento, eso en el embarazo, en el posparto, en la crianza, porque veo que es algo que es primordial. Bueno, pues no sé si nos habremos dejado algún tema. Dice Virginia que seguro que sí. Bueno, pues la solución entonces será contactar con Virginia Pecharromán. Muchísimas gracias por estar esta noche y por abrirnos esta ventana a un mundo un poco desconocido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se vayan.